Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Siempre que leemos estas lecturas, hermanos, nos hace recordar el camino del pueblo de Israel en el desierto. Y aquí estamos viendo ya cuando el pueblo está establecido en un lugar donde el Señor lo ha llevado. Pero a través de las Escrituras nosotros vemos este comportamiento del pueblo del Señor, pueblo de Israel, que de un momento a otro se volvían otra vez a las iniquidades, a hacer lo que el paganismo hacía, a vivir de acuerdo a los pueblos que los rodeaban, incluso a las personas que estaban entre ellos, porque entre medio de ellos habían personas que habían quedado de los pueblos paganos también. Amén. Y cuando nosotros vemos esta rebeldía, hermanos, nosotros podemos ver a nuestro alrededor también y ver que esto se sigue repitiendo, que esto se sigue viendo en el pueblo del Señor todavía. Amén. A veces, hermanos, la gente piensa que por un tiempo haber perseverado y puede seguir pecando y pues no pasa nada, yo ya hice mi confesión de fe, yo ya estoy en los caminos del Señor. Pero la cosa no es así, hermano. La cosa es que la palabra del Señor continuamente nos habla de algo que se llama perseverar. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar, que la perseverancia en un cristiano es símbolo y señal de que ha creído verdaderamente. Amén, porque muchos comenzarán en el camino, pero no terminarán en el camino. Muchos tomarán el camino por un tiempo y lo dejarán al final de cuentas. Entonces hay que recordar que la perseverancia en el pueblo del Señor es un indicativo de una fe genuina y verdadera. Comenzamos leyendo y dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y esto es verdad. Y en cierta manera, hermano, cuando alguien viene a los caminos del Señor, reconoce esto. Mis pecados son los que me tienen en la condición en la que estoy.
Mis pecados son los que me han llevado a la desgracia. Y por causa de mis pecados tengo la vida que tengo. Voy a aceptar al Señor en mi vida, en mi corazón. Voy a tomar su palabra, voy a recibirla, voy a vivir de acuerdo a ella. Y este es el pensamiento, ¿no? Y que este pensamiento está bien. Es algo cierto, algo verdadero, algo que el Señor lo aprueba. El problema es si solamente llega este conocimiento y lo confesamos y lo profesamos, pero no vivimos de acuerdo a lo que hemos dicho. Entonces, sigue diciendo, nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Y después hace la pregunta, ¿cómo viviremos? Y esa a veces es la pregunta que el cristiano hace, ¿cómo podemos vivir si el pecado día tras día nos asedia? ¿Verdad? Pero la cosa está en vivir en el pecado, ¿verdad? A alguien que cae en pecado y se aparta del pecado. Entonces, dice, el Señor le habla al varón y le dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le está hablando al pueblo de Israel, el pueblo del Señor. El Señor le dice, vuélvanse de sus malos caminos. No tiene que ser así, no tienen por qué morir a causa de su pecado. Vuélvanse de sus malos caminos y vivirán. El Señor no quiere la muerte del impío y es lo que está expresando aquí. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, sino que el impío se vuelva de su impiedad y entonces yo lo restituiré. Entonces dice el Señor, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Como quien dice, ¿por qué van a morir a causa de su pecado? Hay una salida, hay esperanza. En Dios hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Mientras vosotros vivís, mientras estáis vivos, mientras escucháis palabra, hay esperanza de cambiar. Hay esperanza de ser transformado. Hay esperanza de arrepentimiento. Gloria a Dios, amén. Y esto es lo que el Señor les dice a ellos. Dice aquí en la otra versión, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. No me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? Vemos la expresión del Señor, no es solamente una sola vez. Arrepentidos, volveos, porque eso significa, arrepentirse es volverse de sus malos caminos a caminar en el camino en el cual Dios ha trazado para que nosotros andemos en ello. Y Dios había puesto un camino para el pueblo de Israel, el cual ha puesto también para nosotros un camino para que nosotros andemos en ellos. Y nos ha mostrado de qué manera nosotros debemos de conducirnos. Entonces, este es el llamado inicial que hace en este pasaje que estamos leyendo. Después dice, tú hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare. Por ser cristiano, si anda en el pecado, sus pecados le traerán consecuencias. O por ser pueblo de Dios, si se vuelve al pecado, aunque sea pueblo de Dios, pero si se vuelve al pecado, está dejando la bendición que Dios ha prometido para él. Dice después, no lo librará en el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No importa cuántos pecados haya cometido el impío. No importa las veces que haya pecado. Si se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, hay perdón. Aleluya. Hay misericordia. Hay un brazo extendido esperando por el arrepentimiento del impío. Dios tiene sus brazos extendidos para todo aquel que se arrepiente de su iniquidad. Gloria a Dios. Siempre ha sido así, hermanos. Dios nunca ha cerrado la puerta para aquel que está en el pecado. Dios siempre ha tenido sus brazos extendidos para aquel que se vuelve de sus malos caminos. Y es lo que Él dice en su palabra. Amén. No le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El día que el justo, por decir, es que a veces nosotros tenemos el mal concepto de que ya somos pueblo de Dios, ya somos justificados, no pasa nada si pecamos. No, hermanos. El vivir de esta manera
pensar que somos pueblo de Dios y vivir en el pecado, lo que da a entender es que no hemos creído plenamente, que no nos hemos convertido. Es que el arrepentimiento es eso, hermano, volverse de sus malos caminos. No es salirse por un tiempo y volver a ellos, es apartarse de sus malos caminos. Eso es el arrepentimiento. Y el que sigue practicando el pecado y dice que ha sido justificado, no ha sido justificado. No, porque no se ha arrepentido. Hay un paso que dar, llamado arrepentimiento. Sigue diciendo el 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Dice aquí en la nueva versión. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Es que la versión que nosotros leamos creo que se entiende claramente lo que dice. Y el Señor, hermanos, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, quizás nosotros pensáramos encontrar algo diferente. Pero cuando nosotros leemos y dice, aquel pasaje dice, y Él viene a salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que están esperando? Y el que persevere hasta el fin. Y el que es justo. Y el que es inmundo. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos nos da a entender, el que persevere hasta el fin va a testificar de que creyó verdaderamente. Porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta ese día final. Porque ese día final será cuando se perfeccionará todo por completo, porque tendremos ese nuevo cuerpo glorificado a la imagen y semejanza de Él, y no habrá más tentaciones en nuestra vida. Leemos el 14, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la piel, y pone solo un pequeño ejemplo, pone un ejemplo del ladrón, ¿cómo es que se arrepiente el ladrón, verdad? Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Solo nosotros tenemos un sinnúmero de mandamientos y de cómo el Señor quiere que nosotros andemos. Aquí está poniendo una sola muestra, solo pone la muestra de un ladrón. ¿Qué hace el ladrón que se arrepiente de haber robado? Devuelve lo que se robó y no sigue robando más. Se aparta de sus malos caminos. No es que solamente esto sea pecado de robar, porque nosotros sabemos de la Escritura y sabemos que no solo eso es pecado. Amén. Pero aquí pone un pequeño ejemplo, nomás para que nosotros tengamos una idea. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es volverse de sus malos caminos? Entonces dice, aunque haya sido un ladrón, pero si él se vuelve de sus malos caminos, va a actuar de esta manera. Entonces sus pecados anteriores le serán perdonados y no le serán tomados en cuenta, y ciertamente vivirá. Vivirá ciertamente y no morirá. Después dice el 16, no le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Cuando leemos esto nos recuerda aquel pasaje en Hebreos que dice que todos sus pecados han sido lanzados al fondo de la mar, y que el Señor dice, no me acordaré más de ellos. No es que no se acuerde en el sentido de que se olvida y que si alguien le quisiera recordar no sabe de qué está hablando, sino en el sentido de que no le son tomados en cuenta sus pecados. Porque ese es el sentido de ponerlos al olvido, que ya no son tomados en cuenta para verlo en la justicia de Dios.
Ya Dios lo ha justificado, entonces esos pecados pasados no son tomados en cuenta. Y esto es el llamado que siempre se hace. No importa el pecado, no importa lo que haya hecho, el camino en el que haya caminado, si se vuelve de ellos, si se arrepiente, hay perdón, hay misericordia, hay esperanza, hay vida. Hay vida eterna. Amén. Santo. Hay vida eterna para todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. 16. No le recordará ninguno de sus pecados que hizo que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. ¿Cuál es lo que nosotros debemos de hacer? Arrepentirnos y convertirnos al Señor. Amén. El 17 dice, luego dirán los hijos del pueblo, no es recto el camino del Señor. ¿Por qué a veces las personas pueden llegar a pensar esto, que no es recto el camino del Señor? Porque las personas dicen, no, pero si nosotros conocemos quién era, nosotros sabemos quién era, ahora se cree el gran cristiano, ahora se cree el santo, ahora se cree el justo. Pero hermanos, ninguno de nosotros nos creemos nada, sino que sabemos lo que somos en Cristo y lo que éramos sin Él. Amén. Y entendemos que por nuestra propia justicia no valemos nada. Y que no podemos lograr nada por nuestra propia justicia, porque la justicia de Dios sobre nosotros es la que nos justifica. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y aunque la gente diga, mira quién era, mira, yo lo he conocido, yo sé de su vida, yo conozco, y quiera de poner eso a nuestro presente, eso ya no cuenta, porque Dios nos ha justificado. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí, luego dirán los hijos del pueblo, de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Entonces dice, el camino de ellos es el que no es recto. ¿Por qué? Porque el camino del hombre no es recto. Solamente los caminos del Señor. Si Dios llama a arrepentirnos y Él quiere perdonarnos, ese es el camino recto. Pero que nosotros digamos, yo me arrepentí y sigamos en el pecado, ese no es el camino recto. Porque no se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que Dios ha dicho que hay que hacer y cómo debemos de andar. Amén. Y de lo que muestra su palabra, cuál es el arrepentimiento verdadero. Así, de eso se trata. Eso es el camino que el Señor ha enseñado en su palabra. Gloria a Dios. Dice el 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho, vuelve a repetir lo que dijo arriba, y la justicia, vivirá por ello. Vivirá por haberse arrepentido y haberse vuelto de sus malos caminos. El 19 aquí lo leemos y dice, sin embargo, si los malos se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Pero si se apartan de su pecado. Pero si se apartan solamente por un tiempo, porque en cierta manera hay muchas personas que dicen, me voy a hacer cristiano para poder alcanzar el favor de Dios, la misericordia de Dios, pero solamente salen del mundo y se meten a una religión, participan de los cantos, participan de la oración, participan de escuchar la palabra, participan de la comunión, las reuniones, pero su vida no cambia. Entonces, esto no es arrepentirse. Esto no es arrepentirse, porque cualquiera puede hacer eso. Arrepentirse es apartarse de todo corazón del mundo y de sus pecados. No apartarse del mundo en el sentido que salimos de la tierra, sino en el sentido que salimos de las prácticas mundanas, Así es, amén. de las prácticas del impío. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, si de eso se tratara, entonces sería necesario sacarlo del mundo, dice la palabra de Dios, si se tratara de eso. Ya no podríamos trabajar porque pues trabajamos y medio de impíos. Ya no podríamos ir a la tienda porque vamos a andar y medio de impíos. Sería necesario sacarlos completamente de la tierra. Pero
Se trata de salir de lo que el mundo hace, de dejar de practicar lo que el mundo practica, de dejar de vivir como el mundo vive. Amén. Vivir como hijo de Dios, como hijo de luz, como dice la palabra. El 20 dice, y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, y cada uno conforme a su camino. Cada uno conforme a sus caminos recibirá. Dependiendo del camino en el que haya caminado. Porque cuando alguien hace de esta manera, hermano, que anda entre el pueblo de Dios, entre los cristianos, pero sigue haciendo lo que el mundo hace, no está en el camino del Señor. Ni está en dos caminos. La escritura es clara en esto. Está separado de Dios. Porque Dios, dice su palabra, es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Amén, así es. Porque Él es santo y santos como santo será tratado. Puro, perfecto, amén. Y cuando habla que como santo será tratado, es que quiere decir que si somos de Él y de nadie más. Amén. No podemos vivir a medias. Ovejas de su prado somos, amén. El amante se conforma. El amante no le importa si se va un rato a hacer actos de cristiano. El diablo no le importa. El diablo, a él le conviene eso más bien, porque se está engañando a la gente a sí misma. Así es, amén. Así que, hermanos, hay un llamado y hay esperanza Gloria a Dios. para nosotros poder vivir en los caminos del Señor. Y siempre, hermanos,